Bien, de los 5 vídeos que tratan sobre los efectos del entrenamiento, yo creo que este es el que más puede interesar a la persona que sigue estos vídeos míos. Bien, ¿por qué? Porque trata de los límites de adaptación, como he dicho en el anterior. Bien, los límites de adaptación en función de lo que hemos dicho antes, de que la adaptación biológica se produce como consecuencia de la estimulación del aparato genético para formar la síntesis proteica, pues tanto los límites inferiores como superiores pues se refieren básicamente a qué cualidad física, a la resistencia y a la fuerza. Porque obviamente en estos dos, que tienen diferentes objetivos, la síntesis proteica son donde más se refleja de alguna manera ese proceso de adaptación biológica que he referido como aparato genético síntesis proteica. En segundo lugar, porque es importante, porque te dice las posibilidades de mejora con el entrenamiento en personas, digamos, y en personas encamadas porque intentas paliar los efectos nocivos de no al realizar entrenamiento. Bien. En el límite inferior digamos, del proceso de desadaptación del consumo máximo de oxígeno, por los estudios más bonitos que hay, son los estudios de bed rest, es decir, los estudios de encamamiento, en los cuales pues, se produce unos efectos sobre el V2 máximo, en los cuales obviamente que cabe pensar que todas las funciones que representan al V2 máximo y que hemos visto, que se resumen en este esquema que ya hemos presentado o he presentado en los vídeos de consumo máximo de oxígeno, pues obviamente descendería la función respiratoria máxima, descendería la función cardíaca máxima, descenderían los eritrocitos respecto a lo mejor a la función vascular y a la función mitocondrial. Y todas estas funciones, como consecuencia del encamamiento, disminuirían. La consecuencia, ¿cuál es? Que con el encamamiento se pierde una barbaridad de consumo máximo de oxígeno. Se ha estimado que está entre el 0,4 y al 1% de pérdida al día, ¿eh? Al día. Bien, ¿eso a qué es debido? Pues esta variación del 0,4 al 1%, pues debido al tamaño de la muestra que se ha realizado, a los métodos de valoración del V2 más e incluso al protocolo de estudio. Pero claro, una persona que se reduzca de un 0,4 a un 1% de pérdida al día significa que en 30 días puede pasar de 40 mililitros kilogramo de peso y minuto de una persona sana y adulta poco activa pasaría a un V2 de 28 mililitros kilogramo de peso y minuto. Es decir, algo más de 7 veces el metabolismo necesario o el oxígeno consumido para estar en reposo. Por tanto, la reducción es exagerada. Bien, en los estudios que llevan al encamamiento, digo, de los estudios de encamamiento que llevan al descenso del V2 máximo. Bien, el límite inferior, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos que digamos que de alguna manera pues justifican el descenso del consumo máximo de oxígeno? Claro, obviamente cualquiera cabe pensar pues que han sido muy discutidos cuál de todos los mecanismos que hay que justifican el uso máximo son los principales responsables de descenderlo como consecuencia del encamamiento. Bien, alteración del metabolismo, sí. Control periférico de la circulación, bien. Variación en la función cardíaca, también. Disminución de volumen sistólico, aumento de la frecuencia cardíaca para una mayor actividad, hipotensión ortostática, tendencia al tromboembolismo, es decir, estancamiento de la sangre y disminución del tono muscular, y disminución del volumen corriente y la capacidad vital forzada. Es decir, que una persona cuando está encamada pierde todo, desde la parte, por decirlo así, más localizada, muscular, hasta la parte más central, como puede ser el corazón o el aparato respiratorio. Si ya pierdes más de una cosa que otra, eso ya está por ver. Eso está por ver, pero en principio daríamos por sentado que esta persona
pierde más a lo mejor, por ejemplo, de función local que de función central, porque a fin de cuentas el corazón tiene que seguir funcionando, aunque el sujeto esté encamado. Tanto con que sea una función menor, pues el aparato respiratorio es tres cuartos lo mismo. Es decir, que a lo mejor la pérdida considerable que justifica el consumo máximo de oxígeno viene dada por la función local, tanto vascular como la función, por decirlo así, mitocondrial, o que está reflejada aquí en la mitocondria. Bien, entonces, se puede recuperar e incluso mejorar el VO2. Hay estudios complejos de llevar a cabo, pero muy interesantes que he reflejado ahí y que obviamente pues con la letrita tan pequeña que hay, pues no se ve. Pero son estudios curiosos de llevar a cabo. Yo no sé, la cuestión digamos, ética de llevarlos a cabo, pues no sé, pero el hecho es que se han llevado. Y de todos esos estudios, ¿cuáles son las principales consecuencias? Que el entrenamiento de resistencia puede restablecer el 100% de los valores de V2 antes del encamamiento, y principalmente se debe a la adaptación periférica de la musculatura. La segunda, que digamos, se recomienda consultar el consumo máximo de oxígeno en relación con la salud, los sujetos no alcanzaron los valores que tenían antes de 30 años. ¿Vale? Que eso es importante saberlo. Bien, y el límite inferior tras el encabamiento puede ser exagerado, claro, porque nadie sano está en estas condiciones, pero sin embargo es muy importante para tener presente, pues, este novio, ¿no? Que nunca una persona debe de abandonarse, nunca, porque si se abandona, obviamente jamás va a llegar a la situación de encamamiento, pero les cuesta luego mucho alcanzar los niveles normales. Eso es una premisa que obviamente deberíamos tener todos presentes desde que nacemos hasta que fallecemos, ¿no? Hasta que entramos en la vejez, pero que es tan difícil meter en la cabeza a las personas que hagan ejercicio, y eso que ahora pues parece que está muy de moda hacer ejercicio físico. Bien, ¿cuál es el límite superior del V2 máximo? Pues el límite superior, cabe pensar que sea aquel que represente a los deportistas de resistencia. Por tanto, se recomienda, pues, he dicho, ver el vídeo de máximo consumo de oxígeno y rendimiento. Todos los componentes que determinan el V2 máximo, pues estarán a su máxima capacidad funcional, y por tanto habrán determinado que el sistema aparatogenético síntesis proteica llegue a su máxima adaptación. En este caso, pues probablemente pues, para mejorar todos los enzimas que contribuyen, digamos, a utilizar mejor el oxígeno. Entonces, ¿por qué es importante el límite superior? Porque ninguna persona, digamos, entrenada, pero aficionada, debe pretender alcanzar los valores de los más deportistas. Y es una cuestión muy importante de cara al deporte aficionado. Es decir, no intentar llegar a los límites y superar los límites, entre otras cosas porque una persona aficionada tiene limitado el tiempo de entrenamiento, puesto que tiene otras actividades, digamos que diarias, como es la actividad obviamente laboral. Pero hay mucha gente chiflada por ahí, hay mucha gente chiflada por ahí, y entonces pues pretende, digamos, entrenar como entrena una persona que profesionalmente se dedica a eso, lo cual es un error, un grave error, un grave error. Bien, entonces, en resumen, los límites inferiores, el límite inferior ha venido, digamos, promovido por los estudios en encamamiento, ¿vale? Que con el entrenamiento se puede llegar a recuperar hasta el 100% del V2 máximo inicial, pero que si era bajo, bajo será. Bien, claro, obviamente es una magnificación de la vida ordinaria, ya se sabe, y que esa recuperación depende del nivel previo. Pero eso nos da una idea de la capacidad de desadaptación, adaptación que tiene el organismo, que nunca y que se resume en esa frase, nunca hay que abandonarse, nunca hay que abandonarse, porque si se abandona,
No digo que no se pueda alcanzar posteriormente con el entrenamiento, pero ya es más difícil, sobre todo además mentalmente. El límite superior pues, serían los valores de los deportistas. Con el entrenamiento se alcanzan unos valores muy elevados de V2 más. Está magnificado para la vida de una persona que entrena de forma aficionada, naturalmente, y que el valor de un V2 máximo de un deportista también fluctúa. Por tanto, nos da idea de la capacidad máxima de adaptación y cuál es la consecuencia práctica que ninguna persona aficionada debe pretender alcanzar los valores de un máximo y lo que eso conlleva, lo que eso conlleva. Bien. La otra cualidad física que depende mucho del proceso de adaptación, ¿cuál es? La fuerza. Bien, también se ha estudiado a través de los estudios de encamamiento, es decir, de los estudios de redes o de inmovilización en animales y en seres humanos, o de suspensión unilateral de un miembro en animales. Bien, estos los efectos sobre la fuerza, pues prácticamente cualquier persona los puede conocer, aunque no haya hecho ejercicio, que disminuye la masa muscular, pero una barbaridad hasta el 40%. ¿eh? Hay una pérdida de la sección transversal, una pérdida mayor que, digamos, en las fibras tipo 2 y que en duraciones de encamamiento de solo 17 a 20 días se puede perder del 10 al 12% del tamaño muscular. Por tanto, con una pérdida de la fuerza de hasta un 23%. Por tanto, la pérdida de masa muscular es verdad que no se corresponde totalmente con la pérdida de fuerza, pero ¿por qué? Porque es, como he dicho, es debido a la complejidad. Es decir, mientras que el tamaño muscular regresa un 10, un 12%, la fuerza pierde prácticamente el doble. Pero eso es porque no solo la fuerza depende, digamos, del tamaño muscular, sino depende de esa complejidad neurofisiológica que referí en el primer vídeo y que insisto aquí. Bien, la velocidad y el grado de pérdida de masa muscular parecen depender de qué, de una serie de factores como son cuánta magnitud de la descarga hay, cuál es el grado de inactividad física, cuál es el tipo de músculo y la edad. Bien, y la edad es muy determinante porque hay mayor pérdida de masa muscular y de fuerza en personas viejas, que es como hay que llamarlas, que en jóvenes, para un mismo grado de encamamiento. Tanto porque todo el mundo sabe pues, que esa pérdida de masa muscular pues, se agudiza durante el desarrollo, digamos, de la vida, es decir, durante la vejez. Bien. ¿Relación con la sarcopenia? Bueno, pues puede ser. Bien. Por otro lado, hay una alteración del mecanismo aparato genético de síntesis proteica, de tal manera que aumenta mucho la degradación y disminuye mucho la síntesis proteica. Bien, entonces, aunque el mecanismo molecular es difícil de explicar de forma sencilla, pues hoy se permitiría, digamos, y en el futuro aplicar medidas preventivas para mejorar la función muscular en la salud y en la enfermedad. El límite superior. Y aquí ya viene un problema. Así como en la resistencia puedes pensar que es relativamente fácil decir cuál es el límite superior. Pues los atletas de fondo, los fondistas. Vale, pues muy bien, pues sería adecuado. Pero aquí ya está complejo. ¿Quién es? ¿Quién es la persona que representa el límite superior de la fuerza? Yo he puesto aquí tres o cuatro, digamos, actividades, deportes y actividades como son la halterofilia, el culturismo, el levantamiento de pesas, el powerlifting y el hombre más fuerte, el strongman. ¿Vale? Esas serían, pues, de alguna manera, las personas en las que consideramos más fuertes. Claro, dentro de ellas tendríamos que decir cuál, masa muscular y o fuerza masa muscular y o fuerza. ¿Vale? Eso ya es más difícil, ¿no? Pero en cualquier caso representaría la máxima expresión. Y si hablamos de masa muscular, naturalmente, sin duda, el mayor, digamos, el límite superior está en el culturismo. Está el culturismo, en donde hay mayor. A muchas personas les parece pues, un deporte, se puede decir, o un deporte de exhibición, pues, exagerado, que hasta da asco. Bueno, pues independientemente de eso,
pues el hecho es que se representa sin lugar a dudas el mayor desarrollo de masa muscular. No digo de fuerza, no digo de fuerza, digo de masa muscular, ¿vale? Y por supuesto constituye, independiente de los medios que lleven a cabo los culturistas, la máxima expresión de desarrollo de masa muscular. Por lo tanto, a ellos creo que hay que referirse. Bien, ¿se recupera? La pregunta es, ¿se recupera tras el encabamiento? Bien, pues entonces, primero, recuperación, diversos estudios indican que se recupera la masa muscular y la fuerza, pero que no se alcanzan los niveles previos. La recuperación de la atrofia en seres humanos después de una situación de encamamiento o recuperación se ha visto en los osos que hibernan. Ya conocen muchos de mis alumnos mi interés desmesurado, si se quiere, por la biología comparada. Es que podemos aprender mucho, mucho de la biología comparada, porque muchas veces los sistemas que nosotros tenemos para estudiar adaptación y desadaptación no son reales o son poco, digamos, imaginables, mientras que los estudios de adaptación-desadaptación que presentan todos los animales que hibernan, cuyo representante es el oso, pues es muy importante. ¿Qué pasa con el oso? Pues el oso durante el verano aumenta la síntesis proteica y disminuye la degradación. Consecuencia, acumula proteínas. En invierno logran mantener un equilibrio entre síntesis proteica y degradación de proteínas. ¿Vale? De tal manera que como te encuentres un oso que se levanta a la hibernación y tenga hambre, el guantazo que te pega te pone en órbita lunar. ¿Eh? No pierden, digamos, apenas fuerza. Entonces, la explicación sencilla, pues que disminuye la expresión de los genes que forman moléculas en el control para el crecimiento muscular y contrarresta la degradación de proteínas. Y fundamentalmente también viene determinado por el entorno, que determina un cambio de tipología de fibras hacia las lentas, por lo tanto, con formación de mitocondrias. Es decir, que una, no es que lo diga yo y que me lo haya inventado yo, es un elemento muy interesante para estudiar qué es lo que le ocurre al oso. Digo al oso como representante digamos, de la masa muscular, porque hay muchos otros animales que hibernan, pero el oso sería el animal más grande desde el punto de vista de masa muscular. Bien, pues entonces en resumen, el límite inferior con los estudios de encamamiento nos llevan a que con el entrenamiento no recuperas el 100% de la masa muscular y fuerza. Por lo tanto, si antes había una razón para no abandonarse, pues ahora hay una razón mayor para no abandonarse. En la vida ordinaria, situaciones parecidas, bien, pero ¿qué nos da idea de la vulnerabilidad muscular? Es decir, que enseguida digamos, enseguida del ejercicio se produce, digamos, con el desuso muscular. O sea, que hay que hacer ejercicio inmediatamente. De hecho, por ejemplo, si vemos cuando una persona, cualquier, digamos, patología que tiene de tipo, yo qué sé, del aparato locomotor, inmediatamente le ponen a hacer ejercicio, porque saben y son conscientes de que el desuso desencadena una atrofia que ella muchas veces, digamos, irrecuperable. El límite superior, para mí, ya lo he dicho antes, es el culturismo, porque es la máxima capacidad que tiene de expresión de la activación del aparato genético y de la síntesis proteica. ¿Que es una exageración de las posibilidades de desarrollo? Sí, pero que es un reto intelectual, indudablemente, por lo menos para mí, porque nos da idea de la capacidad de máxima adaptación del organismo. Pero vuelvo a lo mismo, ninguna persona aficionada debe pretender alcanzar ni la masa muscular ni la fuerza de un deportista profesional, sea de culturismo, sea de halterofilia o sea de powerlifting. Bien, pues con esto hemos terminado el tercer vídeo.